El objetivo de la práctica es comparar los cambios microestructurales que presenta una muestra de acero soldada con electrodo revestido y cómo es que estas alteran las propiedades físicas y mecánicas del material original. Pues bien, como ya mencionó mi compañero, el principal objetivo de esta práctica es conocer los efectos a nivel microestructura que suceden en una muestra de placa de acero cuando es soldada mediante el proceso de soldadura con arco eléctrico. Pero una de las primeras preguntas que surgen en esta práctica es ¿cómo funciona este proceso? Pues bien, la soldadura de arco eléctrico es la forma de soldadura más antigua y más versátil que existe en la industria. Se trata de un arco eléctrico que consta de una varilla o electrodo que está recubierto y una fuente de electricidad que va a hacer que esta varilla se caliente a más de 4000 grados y que fusione las placas o el material de metal que queremos soldar. Después de que este proceso comienza, se libera el recubrimiento, se evapora, ocasionando una atmósfera de gas que evita las impurezas dentro del proceso de soldadura. Como se forma el gas dentro de la soldadura, dentro del baño de fusión, evita que los gases circundantes reaccionen con el proceso de fusión. Después la varilla del electrodo, que también es metálica, se derrite y libera gotas metálicas que se depositan dentro del baño de fusión. Dentro de todo este proceso también comienza a liberarse escoria, y la escoria flota dentro del baño de fusión cuando se está realizando el proceso de soldadura. Dicha escoria también tiene efecto de protección contra los materiales circundantes. Al final, las placas pasan de estar en estado líquido a solidificarse, y ahora si tenemos dos placas así, pues digamos que ahora ya están juntas. Se remueve la escoria y finaliza el proceso de soldadura de arco eléctrico con electrodo recubierto. Los materiales que se utilizaron para esta práctica fueron placas de acero, electrodos para soldadura, lijas de carburo de silicio de 120, 240, 320, 400 y 600, además de paños para pulir tipo micropolish, también polvo de resina fenólica para montaje, y además los equipos que fueron un microscopio metalográfico, un durómetro de Vickers, una cortadora de disco abrasivo, un esmeril de banco y una máquina pulidora y devastadora para probetas metalográficas. El procedimiento experimental consistió primero en soldar con electrodos dos placas de acero. Después de esto se cortaron con la máquina de disco dos muestras, una del acero sin modificarse, sin soldadura, y otro con la parte de la soldadura dentro de la muestra. Después se montaron en la máquina para las baquelitas. Esto se hizo con un procedimiento de aproximadamente 10 minutos a alta presión y temperatura con el polvo de resina fenólica para tener montadas en dos baquelitas separadas nuestras dos muestras. Posteriormente se montaron y se nivelaron las baquelitas y se pusieron en la máquina pulidora y desbastadora. Se lijaron a una fuerza de 18 libras por 4 minutos a 200 revoluciones por minuto con las lijas de 120, 320, 400 y 600. Posteriormente también se pulieron con un paño especial y con el material, con la solución alúmina para darle el acabado que se necesitaba. Después, con una solución química específica para el acero, se atacaron las dos probetas. Y después se aplicó un procedimiento para determinar la dureza según Vickers. Se hicieron 3 indentaciones en cada baquelita y se midieron las dos diagonales de cada indentación y se sacó un promedio de esta medida de dureza. Posteriormente se aplicaron un análisis en el microscopio metalográfico. Esto fue con los lentes de 20, 50 y 100 para poder determinar bajo qué lente podíamos tener una mejor medida de los granos. Después se sacó una escala de las imágenes para poder hacer los cálculos necesarios, y todo esto se realizó con las dos probetas con el fin de analizar las diferencias y los cambios que pueden haber después de un proceso de soldadura. Para los resultados de esta práctica esperábamos que la dureza del acero con soldadura aumentara debido a que al soldarla se derrite el acero y se vuelve a solidificar cambiando sus propiedades, reduciendo su tamaño de grano, lo cual aumenta la dureza. Con nuestros resultados podemos darnos cuenta que la dureza de Vickers sí aumentó, sin embargo el tamaño de grano
se mantuvo prácticamente del mismo tamaño. Esto lo analizaremos más a fondo en los cálculos realizados a continuación. En nuestras muestras utilizamos el microscopio metalográfico. En el lado izquierdo podemos observar la imagen del acero sin soldadura y en el lado derecho la del acero con soldadura. Para el primer caso contamos un total de 24 granos y para el segundo un total de 26 granos. El primer paso para calcular el tamaño de grano de acorde a la ASTM es ajustar nuestra escala a 100. Después utilizamos la fórmula n es igual a 2 a la n-1, siendo n minúscula el tamaño de grano de acuerdo a la ASTM. Esto nos dio un valor de 12.28, lo cual redondeamos a 12 ASTM. Para el acero con soldadura obtuvimos un valor de 12.34, que igualmente se redondeó a 12 ASTM. Para esta prueba esperábamos un cambio en el tamaño de grano, sin embargo para nuestro particular caso no resultó tan notorio. Por el otro lado, en las pruebas de durezas de Vickers realizamos 3 indentaciones en cada una de las muestras. Obtuvimos el promedio de las diagonales, sus durezas y finalmente un promedio de dureza para cada muestra. Para el acero sin soldadura obtuvimos un promedio de 153.7 dureza de Vickers y para el acero con soldadura un promedio de 157.3 dureza de Vickers. Esto nos indica que la soldadura aumentó la dureza de nuestro material, lo cual es el comportamiento que esperábamos. Ya analizamos los efectos de la soldadura en las placas a nivel microestructural, pero ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas de la soldadura por arco eléctrico revestido. Pues bien, como ventaja es que es una aplicación económica para unir componentes, incluso comparado con otros tipos de soldadura o aplicaciones invasivas. También es una aplicación que se puede realizar en el interior o en el exterior, no importa que sea un ambiente cubierto o a la intemperie. Requiere un menor mantenimiento, ya que es una máquina que transfiere corriente eléctrica y el electrodo es desechable, se va cambiando conforme se termina. Pues bien, las desventajas es que deja escoria superficial que requiere una limpieza posterior y esta misma escoria puede quedarse dentro de la soldadura, lo cual representaría una falla de calidad. El proceso de soldadura con arco eléctrico es el de más baja productividad y depende de la habilidad del operario y de su cansancio, es decir, él tiene que tener mucha habilidad para poder hacer una soldadura exitosa. También representa un riesgo a la salud para las personas que están soldando, ya que el arco eléctrico emite rayos ultravioleta que no se pueden bloquear con la protección especial utilizada y además se utiliza una corriente muy alta. Si no se toman las medidas de precaución pertinentes, el operario podría sufrir graves lesiones. Y pues como ya había mencionado, existen fallas de calidad en la soldadura, que puede ser escoria o aire atrapado que cause impurezas y que disminuya la resistencia en la unión a comparación del acero. Ahora conoceremos los cambios estructurales y de propiedades mecánicas que suceden cuando se lleva a cabo el proceso de soldadura. Uno de los primeros cambios que suceden es la aparición de zonas con diferentes tamaños de grano. Como se reacomoda la estructura de las placas, así también sucede con sus granos. Algunos se quedan más grandes, otros se quedan más chicos. También aparecen impurezas que vienen del exterior, a pesar de que haya una atmósfera que protege la zona que se está soldando. Pues bien, la velocidad tan súbita del enfriamiento de la pieza que se tiene en proceso de soldadura, también se reacomoda su estructura cristalina. Se tiene de una forma y luego se reacomoda otra vez a como estaba, causando que queden átomos libres, por decir, pasa de su fase de centrada en el cuerpo a centrada en las caras y otra vez regresa, y en este proceso ocasiona que se queden átomos libres que a fin de cuentas son impurezas. Pues bien, las propiedades mecánicas también cambian cuando se lleva la soldadura. La zona donde se suelda, donde se genera metal líquido, entra en contacto con los materiales que existen en el exterior, produciendo óxidos y nitratos, lo cual disminuye la resistencia mecánica y tenacidad en la unión de que se está soldando. Los cambios de tamaño de grano antes mencionado hacen que el material se vuelva más duro, pero también hacen que se vuelva más frágil y menos dúctil, haciendo que si recibe un impacto o recibe alguna carga, va a tronar de manera frágil. Pues bien, también existe una relación entre la cantidad de corriente que se induce al electrodo y las propiedades mecánicas que se obtienen. Generalmente, entre más voltaje, más corriente se esté transmitiendo, disminuye el límite de elasticidad y resistencia a la tracción. También con la velocidad de enfriamiento cambian sus propiedades. Si se enfría de manera más súbita, no se da el tiempo necesario para que los átomos se reacomoden, como su propia estructura se cambia por sí misma, se quedaría en proceso, lo cual afecta el tamaño de grano y también afecta la estructura que se tiene, las impurezas que tiene y a fin de cuentas también las propiedades mecánicas que posee el material.
La soldadura es parte de muchos procesos de manufactura hoy en día. Este proceso lleva muchos años llevándose a cabo y permite unir piezas metálicas mediante el derretimiento de soldadura con un circuito eléctrico. La soldadura compromete las propiedades mecánicas de un material porque es ahí donde se tendrá una falla o una fractura, ya que es más débil que el resto del material. Tras realizar esta práctica, reforcé los conocimientos adquiridos en comportamiento de los materiales y me di cuenta de la importancia que tiene conocer la manera en que los comportamientos térmicos cambian las propiedades de los materiales, pues muchas veces no se toma en cuenta al momento de diseñar elementos. Como conclusión, me gustaría recalcar 2 puntos de la práctica. Primero, tomar en cuenta los efectos de la soldadura en el acero cuando estamos soldando estas placas, ya que la estructura a nivel microscópica cambia. Y por otro lado, me gustaría resaltar que el proceso de embutido y de análisis por micrografía que realizamos en esta práctica fue completamente exitoso y nos permitió contar los granos de manera adecuada, lo que al final nos llevó a la conclusión de que sí, las propiedades mecánicas cambian cuando se suelda el acero. En este caso, se hace más frágil. Mediante esta práctica tuvimos la oportunidad de aplicar conocimientos de comportamiento de materiales para un fin más ingenieril y más sutil en la aplicación de los conocimientos de la vida diaria. Logramos analizar y estudiar cómo cambiaba el comportamiento y la estructura de un material después de un proceso de fabricación, y este es un ejemplo de precisamente lo que se busca hacer al estudiar este tipo de materias.